cuerda entre dos torres muy altas, ¿cierto? Entonces, él al poner esta cuerda, le pregunta a la gente que lo está viendo y le dice, listo, ¿quién cree que yo voy a pasar al otro lado? Todo el mundo le dice, sí, hágale, yo creo, yo creo. Entonces el hombre llega, coge su instrumento pues para equilibrarse y pasa y se regresa. Luego dice, listo, voy a volver a pasar la cuerda, pero ya sin esto para que me ayude. Normalmente ustedes ven que los equilibristas tienen como una especie de palo o algo así para balancear el equilibrio. Lo iba a hacer sin eso. Esta vez mucha gente igual le dijo, hágale, yo creo en usted, pase, creemos. El hombre lo hizo, pasó y se devolvió. Ya él dijo, listo, ya voy a pasar otra vez, pero con una carreta. Ya ahí sí, al ver como la situación, la gente empezó a dudar. Y él dijo, con uno solo que me diga que pase, yo cruzo la cuerda. Entonces, pues no faltó el animado que dijo, hágale, yo confío en usted. Y este hombre, como respuesta, le dice, listo, móntese a la carreta, ¿cierto? Entonces, para empezar a hablar de la fe, me gusta como mostrar este ejemplo, porque nosotros seríamos capaces de montarnos a esa carreta. Pues yo sé que si yo pregunto, muchos dirían, sí, yo me monto hacia la ligera, pero saben que hay una alta probabilidad de caer y el vacío siempre es grande. Entonces, como reflexión ante el tema, ustedes serían capaces de montarse en la carreta. Bueno, ya vamos a hablar. ¿Qué es la fe? El catecismo de la iglesia nos dice que es un acto personal, ya que la respuesta es libre del hombre ante la iniciativa de Dios. Sencillo, no se tiene que explicar. La fe la vive cada persona, ¿cierto? Y cada persona es libre como vive su fe. Eso sí, ante la iniciativa que Dios le da. Pero por el hecho de que yo diga que es un acto personal no significa que es un acto aislado. Es muy diferente. La fe se fundamenta en la comunidad. Y si vamos al equipo de fútbol, todo un equipo de fútbol tiene que tener una esperanza, tiene que tener una creencia para llegar a ese objetivo que tienen en común, que sería ganar el partido, ¿cierto? Entonces ahí va. No es un acto, es un acto personal, pero no es un acto aislado. La fe es muy importante, es recibida por medio de otra persona. Y como es recibida por medio de otra persona, yo, si tengo la gracia de haber recibido fe, tengo que dar fe. Y esto se puede transmitir en el simple hecho del amor a Jesús que se le tiene. Y es que lo queremos tanto que amamos, anhelamos que muchas personas se le unan a él, ¿cierto? Y a los hombres, claramente. Si uno no amaría a los hombres, creo que no haría eso. Entonces es muy importante ver la fe como una cadena. Cada uno de nosotros es un eslabón. Si ese eslabón empieza a flaquear, se empieza a debilitar, la cadena se rompe. Entonces ahí entra el deber de la comunidad. Y es que nosotros no podemos dejar que esos eslabones se debiliten. Y debemos estar pendientes de esas personas que están a nuestro lado cuando les falta fe para nosotros llegar y ayudar. Entonces, vamos a hablar otro tema. La fe ya lo dijimos, acto personal no es un acto aislado, es un acto de comunidad. La siguiente es un camino. Hay dos citas evangélicas que nos puede decir cuándo es un camino y qué es la importancia de la fe. Marcos 10, versículo 46 al 51, nos dice, nos cuenta la historia de un hombre ciego que ve pasar a Jesús, ¿cierto? Al verlo pasar, el hombre empieza a gritar su nombre, empieza a implorarlo, pese a que las personas que están alrededor lo callan. Pero él sigue. Y obviamente ante esa insistencia, Jesús se da cuenta de su presencia, va y le dice, tu fe te ha salvado. Y el hombre empieza a ver desde ese momento. Tenemos el otro caso, cuando hay falta de fe, Mateo 14, del 22 al 35, más conocido como Jesús camina sobre el agua. Y es que estando los discípulos en una barca, ven a Jesús que viene, pues piensan que es un fantasma y luego ven que es Jesús. Y Pedro le dice, Señor, haz que yo llegue a ti, ¿cierto? Entonces Jesús le dice, ven. Pedro empieza a caminar en el agua, pero ¿qué pasa? Empieza a dudar. Y a medida que él va dudando, se va hundiendo más a lo que Jesús tiene que ir a agarrarlo y le dice, hombre de poca fe. Entonces ahí vemos la respuesta.
cuando hay fe y cuando no hay fe. Cuando hay fe es como el abrir una puerta para que Él entre y obre en nosotros. Cuando no la hay, la cerramos. Y lo hemos dicho mil y unas veces. Él es un caballero y Él no entra a donde no se le invita. Entonces, esa es la importancia de la fe. La fe es darle el sí para que Él obre en nosotros, para que Él haga sus milagros en nosotros, para que Él haga sus promesas en nosotros. Si dudamos, hacemos que esa carreta se caiga. Hacemos que el equilibrista quizás pierda el equilibrio y no nos logre llevar a la otra orilla. Entonces, ya que estamos hablando de unas citas, ¿cierto? Y estamos hablando de la importancia de la fe y vemos que no es fácil, porque no veamos el equilibrista como una persona, no veamos el equilibrista como Dios, perdón, veámoslo como una persona mortal. Creo que ahí sí las personas, ahí sí lo pensaríamos para montarnos esa carreta. Entonces, por eso decimos que la fe es un don. Esa está inclusive en la Biblia, está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, donde dice, unos tendrán el don de la fe y otros tendrán el don de curar. Ya sabemos qué magnitud es la fe que lo lleva al mismo lado de curar. La fe no es algo que se da de por sí. Tiene que tener un proceso constante de oración. Por eso es muy importante que siempre en las Eucaristías o en los momentos que ustedes recen con Espíritu Santo, pidan el aumento de la fe. Porque el Espíritu Santo es el único que nos da la fe. Y puede ser por medio de la persona de al lado, por medio de una canción, pero Él es el único y Él sabe cómo manifestar y Él sabe cómo llegarle a cada persona. Entonces, véanlo bien, la fe es un don. Voy a leerles aquí una frasecita de Santo Tomás de Aquino que dice que la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en las vidas futuras. Como decimos, tenemos fe, es que tenemos una confianza. Al yo tener fe, yo creo. Y al creer, yo tengo en mi cabeza que hay algo que viene mejor, pese a las circunstancias que estamos viviendo. Cabe aclarar, esto está muy mal interpretado. Las personas piensan que con el hecho de creer, de tener fe, la vida se nos va a mejorar en un par bollones, como se dice por acá, pero no. La vida se puede decir que se hace más llevadera, que la cruz se hace mucho más liviana, pero no hace la vida que se solucionen nuestros problemas. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ellos, pero obviamente contamos con apoyo y con una carga mucho más leve. Importante, la fe no es tangible, no es visible, es invisible, es intangible, no depende de los sentidos. ¿Sí me hago entender? La fe es una experiencia personal, como ya lo dije. Y aquí vengo para recalcar esta idea en Juan 20, versículo 29, que dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas personas cuando hacen oraciones fuertes, si no sienten nada, van a decir, no oré bien, ¿cierto? Si no sienten, no sé, un olor a incienso, que normalmente se dice, o el olor a rosas muy común en las comunidades marianas, piensan que no oraron bien, y ahí estamos mal. La fe no debe depender de esos sentimientos. Por aquí en un libro que yo me leí, pues me lo había leído hace ratito, se llama La madurez espiritual, me lo regalaron en un amigo secreto en la comunidad. Entonces, ahí nos dice que la madurez espiritual depende de eso. Muchas veces las personas ya tienen tan fuerte su fe que no necesitan de esos actos para, para soportarla. Y nosotros no somos quien para decir, listo, usted no vivió esto, no está viviendo la fe. Entonces, para terminar, recuerden lo que la fe es intangible, es invisible. No depende de ningún sentimiento. Es completamente personal, pero no significa que sea aislada. Y hay una diferencia, se me había olvidado, entre el creer y entre la fe. Pues el diccionario lo define como un acto humano libre que corresponde a la dignidad de la persona, ¿cierto?
Sí, el creer es un acto libre, cada persona cree lo que quiere y por eso hay tanto debate hoy en día. Pero la fe es que es exactamente en un ser supremo, en este caso es Dios. Entonces, la fe es confiar, creer y tener la convicción de que si le abrimos las puertas a Dios, Él va a entrar en nosotros y que si nos montamos en la carreta no vamos a correr ningún peligro y vamos a pasar al otro lado. Listo, Juan. Juanjo, prende el micrófono. Gracias. Gracias, estaban atentos a ver cuánto estaban por ahí dormidos, que ya estaba viendo ahí a Yo Bejarano sí te estaba cabeceando. escuchando. Qué bueno, ya Juanpa nos contó cómo era la idea del juego. Ya Angie nos va a decir cómo se plantea esto en la cancha, ¿cierto? Allí donde se experimenta la fe, esto que nos dijo Juanpa, cómo se come, ¿cierto? Cómo se saborea allí. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien? Un poco entrecortado. ¿Sí? Un poquito entrecortado. No, Espérate, a ver, no, es mentira. es mentira, El sí suena internet, bien. Juanjo, es el internet. Ah, no, es que él siempre es la embarrada. Ustedes saben, ya, no hay remedio. Listo. Entonces, como ya les comentó Juanjo, como ya les comentó Juanpa, hoy estamos casi que montando un partido de fútbol. Ya nuestro coach nos dijo qué es lo que debemos hacer, cuál va a ser nuestra estrategia de juego, pero pasar de la teoría a la práctica muchas veces es difícil. Y hay veces que saber la definición no significa que sepamos cómo aplicarlo. Por eso es que vamos a ver un poco con esa dinámica que usamos en Domus de primero trabajar lo que no es para saber lo que sí es. Vamos a trabajar unos ejemplos que a mí se me fueron ocurriendo donde no se experimenta la fe y donde, siendo la misma situación, una persona con una fe fuerte en Dios y una confianza plena en Él va a afrontar de forma diferente esas mismas situaciones. Porque como él mismo lo dijo, el tener fe o el creer en Dios y confiar en Él no significa que entonces nuestra vida va a ser perfecta y vamos a tener menos o más dificultades que los demás. Seguimos siendo seres humanos y seguimos viviendo en el planeta Tierra y por ende vamos a seguir viviendo tal vez situaciones complejas o de crisis y es totalmente normal. En este sentido, como ya tenemos lo que sí es la fe, lo que vendría siendo el antónimo de la fe sería la desesperación o la desesperanza. Justamente en los momentos en que estamos en crisis es donde más podemos fortalecer nuestra fe, porque tener fe cuando todo está bien es fácil, orar cuando todo está bien es fácil, agradecer incluso puede llegar a ser fácil, pero cuando tú estás en crisis y realmente sientes que has tocado fondo o te has ido de la casa del Padre, así como pasa en el pasaje que siempre analizamos en los retiros, ya comienza a flaquear nuestra fe y tal vez no tenemos las herramientas ni las capacidades de saber afrontar esa crisis y cómo tener fe y mantenerla fuerte y fortalecerla aún más en medio de la tormenta. Así que, considerando que la fe es un don y los dones son para aumentar los seguidores de Cristo, ¿por qué nos cuesta tanto aplicarlo en el día a día o tal vez en esas situaciones en las que cada uno se ha visto enfrentado en su vida? Ahora comenzamos a hablar de los ejemplos. Un ejemplo con el que todos nos podemos ver relacionados, incluso en este momento de crisis de salud mundial, cuando hay un familiar enfermo o cuando nosotros mismos estamos enfermos, pero una enfermedad grave que uno dice, pucha, me puedo morir, y hay desesperación, ahí no hay fe, por ejemplo. O cuando estamos en medio de una crisis económica o nuestros papás están en medio de una crisis económica y comienza a jugar un poco esa batalla de material versus espiritual y que comienza a pesar más lo que tengo o lo que soy en lo que creo. O con los apegos afectivos, donde nosotros montamos unas relaciones de codependencia, donde no ponemos la confianza en Dios, que es la fe, sino la confianza en el hombre, en las personas que nos rodean, en nuestra pareja, en nuestros amigos o tal vez en nuestros padres. Y entonces estamos buscando la salvación en el otro y no en el que de verdad nos puede salvar. O por ejemplo, anoche que estábamos montando esta reunión, se nos ocurría que un ejemplo de fracaso de la comunidad en este momento es, hoy deberíamos estar en un retiro y la condición de pandemia y de cuarentena no nos lo ha permitido. Pero no vemos esto como, a pesar de que es un fracaso aparentemente y que seguramente mucha gente dejó de inscribirse o dejó de pagar porque estamos atravesando por todo esto, realmente miren cómo es que estamos a partir de nuestra fe construyendo aún más fuerte la comunidad y estamos conectándonos aún sea digitalmente, intentando promover esa unión y esa fortaleza que debemos tener en este momento de crisis mundial. O lo que siempre pasa, sobre todo nosotros que somos jóvenes, los fracasos amorosos,
que a su vez desencadenan en una ansiedad y nos llevan a la desesperación y al sentir que sin la otra persona no podemos vivir, por ejemplo. ¿Acaso no debería ser el único ser con el que, sin el que no podemos vivir Dios? Podemos vivir sin cualquier persona, pero no podemos vivir sin Dios, o por lo menos así debería ser. Y ya por último, el ejemplo, ya como extremo, una adicción a diferentes cosas. No tiene que ser una adicción a una droga, no tiene que ser una adicción al alcohol, puede ser una adicción a la actividad física y ser narcisista o a los videojuegos, por ejemplo. Y se comienza a montar una excusa de sin eso no puedo vivir, cuando lo único con lo que no debo poder vivir es Dios y con la confianza en Él. Pero entonces, ¿cómo es que sí es tener fe? ¿Cómo es que nosotros vamos a montar nuestro plan de juego? ¿Cómo es que vamos a montar nuestro camino de regreso a casa como el hermano menor en que hizo un momento de introspección profunda y reconoció que había fallado, pero asimismo se reconoce como hijo y toma la decisión de ir hacia donde su padre? Son las mismas situaciones. Podemos tener un familiar enfermo o nosotros mismos, pero cómo es que hay personas que, por ejemplo, teniendo cáncer, sida o cosas de verdad muy delicadas, logran lidiar con tranquilidad con su enfermedad, se sobreponen a ella y no se definen porque tienen una enfermedad, se definen por su cualidad como hijos de Dios y reconocen que Él no los ha abandonado a pesar de esa condición, porque saben que la crisis es propia del ser humano. No hay ningún ser humano que haya vivido 2 o 3 años en la Tierra y no haya tenido tal vez un problema, por lo menos uno. Lo mismo con las crisis económicas o con los apegos afectivos. El punto no es tener miedo a perder a una persona o tener miedo a perder lo material. Si toda mi confianza está en Dios, no voy a estar atado a ninguna persona, a ninguna cosa, al dinero. Más bien voy a quitar ese becerro de oro de mi foco y voy a poner únicamente a Dios. Y cuando hago eso, lo que hago es tener confianza y desarrollarme con libertad con la otra persona. Porque cuando usualmente hay un apego afectivo, lo que pasa es que la persona va a tener miedo constantemente y se va a restringir de amar y no va a amar tal vez con todo su corazón como Dios nos ama a nosotros, porque va a tener miedo de me van a dejar, me van a abandonar, es que yo no soy suficiente, es que yo no valgo, es que yo siempre la embarro, siempre las personas se van por mi culpa. En cambio, si yo confío en Dios y me entrego todas mis relaciones interpersonales de pareja, familiares, de amistad, de comunidad, seguramente todo va a fluir mejor. Y aun cuando las personas nos decepcionen, vamos a tener la capacidad de hacerle frente a esa situación y decirle, Señor, tú sabes que yo hice todo lo humanamente posible. Tú sabes que yo actué con todo el amor que tú me has dado respecto a esta u otra persona. Así que estoy tranquilo. Y no vas a caer seguramente en una ansiedad o en una crisis de por qué me está dejando todo el mundo o algo parecido. Por último, entonces, con lo de las adicciones, al hacer un proceso de introspección profunda como le hizo el hermano menor para volver a la casa del padre, es un momento para reconocer si nosotros tal vez tenemos alguna dependencia a algo, específicamente en la cuarentena, por ejemplo. No sé, puede ser que las personas se peguen más a las redes sociales y comiencen a generar una dependencia. ¿Por qué no preferimos usar ese tiempo que usamos en las redes sociales, que además lo hacemos aún sin estar en cuarentena? ¿Por qué no usamos más bien y decimos, ok, voy a sacar más bien media hora para orar por el mundo, para poner mi fe en Dios y no creer esas fake news o ese miedo generalizado que hay en el mundo en este momento, específicamente en Colombia? Hay tal vez un pánico. Y nosotros como personas creyentes en Dios, que no somos católicos de balcón, sino católicos activos y que pretenden realmente fortalecer su fe, y no a través únicamente de un retiro, sino tanto personalmente, como nos dijo Juanpa, pero también comunitariamente, y por eso abrimos estos espacios. No nos debemos arrastrar por el contrincante, no nos debemos vencer porque el otro sea tal vez muy difícil o porque el campo de juego no lo conocemos. Nosotros ya tenemos las herramientas, pero entonces, ¿cómo las vamos a experimentar? Así, poniendo la plena confianza en Dios, no en las personas, no en el mundo, no en los médicos ni siquiera, porque es que es Dios quien actúa a través de nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos y nosotros en este momento tenemos la responsabilidad de ser instrumentos de paz, de calma, de no desesperación y más bien de saber sobreponernos a la situación. Entonces, con esta estrategia de juego ya montada, con un poco de la aplicación de cómo debe ser, de cómo nos debemos mover en el campo, cómo nos debemos parar, cómo es que vamos a hacer el gol. Esto va con Juan Toba. Bueno, compañeros, a todos muy buenas tardes. Gracias a Juanpa, gracias a
Angélica, también por esa introducción. Y lo que yo quiero experimentar en estos minutos, que no voy a ser muy extenso, es finalmente a dónde nos lleva la fe. Ya con Juanpa tenemos en teoría qué es la fe y sería ese inicio de partido, ese objetivo de partido. Con Angélica, dónde se experimenta la fe y sería ya entrar a la cancha como tal. Pero ¿a dónde nos tiene que llevar todo esto finalmente? Entonces, yo quiero hacer, digamos que, una contextualización. Ayer creo que muchos tuvimos la oportunidad de seguir por diferentes medios la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, y él hacía mención al pasaje de Marcos, de capítulo 4, versículo 35 al 41, donde al indicarle él a sus discípulos que pasaran a la otra orilla, y al verse ellos envueltos en una tormenta, con las olas muy fuertes, y Jesús dormido, le preguntan, Maestro, ¿no te preocupa que nos ahoguemos? Y en este punto quiero volver a una frase que hace un par de meses me dijo alguien muy especial hoy en mi vida. Decía, a Dios y la fe se cultiva hablándole al oído. A Dios tenemos que reconocerle que nosotros no podemos muchísimas cosas, pero que estamos convencidos de que Él está ahí. Y por eso le tenemos que decir al oído todos los días, Dios, yo no puedo, tú sí, y por esa razón yo me abandono en ti. Trasladémoslo a un asunto cotidiano. Por decir algo, Juanjo en alguna situación diría, no, Tomás, yo sé que Tomás no me haría esto. O sea, estoy seguro que Tomás mete las manos al fuego por mí, por decir algo. Así juega la fe, y a eso nos tiene que llevar la fe. A sentir que, no, a ser conscientes de que nosotros no podemos muchas cosas, pero que si lo tenemos a Él, aún si está dormido, como iba en la popa de la barca, cuando la tempestad estaba tan fuerte, cuando los discípulos estaban asustados, es decir, si Él está conmigo, aún esté dormido, no va a pasar absolutamente nada. Y en esta situación que estamos viviendo, tan compleja, el Papa hacía referencia a este pasaje de San Marcos diciendo, todos vamos en la misma barca. La fe consiste, entonces, en saber que si estamos con Dios, vamos a poder sortear las olas, así el viaje sea pesado, así sea complejo. Como lo decía ahorita Angélica, que no quiere decir que tener fe me va a ser inmune, y también nos lo recalcaba Juanjo en otros encuentros, a muchas situaciones. Tener fe es tener la certeza de que los malos momentos van a pasar y de que yo me voy a levantar victorioso de esta situación. Trayéndolo al ejemplo que venimos manejando, que es hablar de un partido de fútbol. Tener fe es entrenar, es ir más allá. Yo lo tengo acá anotadito. Y fe no es saber que se va a ganar el partido. Fe es entrenar cada día con la certeza del triunfo, no importa cuándo llegue, incluso si llega. Es decirle a Dios que nosotros vamos a hacer lo humanamente posible para que Él haga lo humanamente imposible. Y por supuesto, que el partido va a tener momentos muy complejos, o el rival es muy fuerte, o la cancha es compleja, o vengo de un mal entrenamiento, porque las crisis de fe también vienen. Pero si yo me levanto todos los días a entrenar con la certeza de querer ganar, y confiado en que un día el triunfo va a ser mío, pues eso es lo más importante de este partido. Sabemos que hay momentos de desfallecimiento, por supuesto, el partido está complejo, las crisis de fe, pero pongámoslo en asuntos cotidianos. No pudimos haber caminado cuando teníamos 1 o 2 añitos, 3 añitos, sin habernos caído muchísimas veces, sin haber caído, pero ¿cuándo se fortalece la fe? Cuando me levanto. Si la fe se construye en las caídas, se fortalece cuando me levanto. Entonces, compañeros, yo quiero concluir con esto, y ojalá a todos nos quedara esa frase que yo sé que es muy consoladora.
Y es, Dios, yo no puedo, pero tú sí. Yo me abandono en ti. Si vamos con Dios en la barca, así esté dormido, y tenemos certeza de que nada nos va a pasar porque Él va ahí, después nos vamos a preguntar y vamos a poder respondernos quién es Él que hasta el viento y la mar le obedecen. Gracias. Muchas gracias, Juancho. Entonces, como nos explicó pues Juanpa, ya tenemos clara la idea del juego. Como nos dijo Angie, ya sabemos qué hacer con eso en la cancha. Y ya Juan nos dijo más o menos a dónde nos tiene que llevar la fe. Mejor dicho, sin fe nos golean y perdemos el partido de entrada, pero con la fe ahí damos la batalla. ¿Y cómo vamos a dar la batalla en estos días de cuaresmentena? Que realmente la preparación se llama fe en tiempos de cuaresmentena. Y es muy sencillo. Otra vez, y creo que eso se va a volver como costumbre después de cada preparación, 3 tipsitos y una tarea. Entonces vamos a ir ahí con los tips, ¿cierto? El primero sería frenar la competencia. Y es que realmente muchas veces nos hemos dado como a la tarea de poner a competir la fe con la razón. Y estamos cometiendo un gran error. Pues no podemos caer en la tentación de ser meramente racionalistas. Es decir, todo lo queremos explicar porque realmente nos creemos en la capacidad de que todo lo sabemos explicar. Y tampoco podemos caer en la tentación de ser fideístas, que el fideísmo es alejar la razón de la fe. Es decir, todo se basa en la fe. Vean que los dos extremos son muy complicados. Y por allá nos dirá San Juan Pablo II en una encíclica que sacó en 1989, que se llama Fe y Razón, que la fe y la razón son las alas que nos elevan al conocimiento de la verdad. Y si son las alas que nos elevan al conocimiento de la verdad, ¿usted cuando ha visto un pájaro que una ala le esté tirando para un lado y la otra para el otro? Seguramente rápidamente caería. O un avión que una ala vaya para un lado y otra para el otro, seguramente también se caería. Entonces, estas dos alas tienen que ir tirando para el mismo lado. Por eso, tenemos que parar esa competencia y ponerla a trabajar de la mano. Tenemos que poner estas dos herramientas para que nos lleven realmente al conocimiento de la verdad. Mejor dicho, ponerle fe, pero también ponerle razón. La segunda, sencillo, y este sí es el más conocido, el más popular, nos vamos a unir a un hashtag, a una tendencia mundial que se llama Quédate en casa. Yo creo que todos la han visto. Quédate en casa. Y es que realmente ese es un tip muy sencillo porque nos invita y nos une a esa tendencia que tanto se está viendo, que actualmente la sociedad nos propone, pero no es solamente que nos quedemos en casa para no propagar el virus, para cuidar a las demás personas, que porque esto le puede dar al abuelito, a la abuelita, no, no es solamente por eso, no es solamente por mitigar el crecimiento exponencial que tiene la pandemia. El quedarse en casa en esta cuaresmentena como un acto de fe, nosotros como cristianos católicos, representa el no alejarnos de la casa del Padre. Mejor dicho, no hacer mudanzas, no coger maletas y decirle, Señor, ahí te dejo solo. ¿Por qué? Dirá el Señor por allá en un libro que el que le interese se lo recomiendo, La imitación de Cristo. Tengo muchos amigos de mi mesa, pero pocos amigos de mi cruz. ¿Y qué traduce esto? Que cuando llegan las dificultades, las pandemias, los problemas, todo el mundo se va y todo el mundo deja solo al Señor. En la cruz, ¿cuántos habían? Como 3, pero seguramente en Pentecostés estaba lleno. Y hoy se sigue viendo en la iglesia. ¿Cuántos hay el Viernes Santo? El que lee las 7 palabras. ¿Y cuántos hay en la fiesta de Pascua? Seguramente están todos. Entonces, todo el mundo cuando llegan los problemas, pues se van. Y solamente nos gusta estar como en la casa de Dios, cuando hay plena calma, cuando de pronto llegamos de ese retiro espiritual y obviamente sentimos el abrazo del Padre. Claro, ahí nos queremos quedar. Pero yo les invito a que hagamos este acto de fe, porque es lo más grande que podemos hacer en este tiempo. Y es decirle al Señor, Señor, reconozco que estar cerca de ti es el lugar donde quiero estar. Reconozco, Señor, que en este lugar me sentí amado, que a tus pies me sentí perdonado, que a tus pies me sentí misericordiado. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros veamos esta invitación de quedarnos en casa, esta tendencia, sepamos que esto va por 2 lados. Uno, porque estamos siendo coherentes como cristianos, apoyando la preservación de la vida, y también porque le estamos diciendo al Señor que nos quedamos en casa. Mejor dicho, le decimos,
me quedo hoy con vos, Jesús, porque sé que tú moras acá y aquí me siento amado, me siento perdonado. Y por eso es que Domus, numeral, se queda en casa. Tercero, hacer match. Este me lo recomendó, no está, qué pena hablar del ausente. José Torres, como que usa mucho esas aplicaciones donde haces match con otras personas. ¿Cómo que no estoy? Ah, sí está, bueno, qué bueno, José. Entonces, esa voz usa esas aplicaciones, no sé con qué fin, pero entonces la tendencia hoy es, y la invitación es hacer match, es el tercer tip. ¿Y qué es esto? Nosotros siempre que nos damos a la tarea de conocer a alguien, todos los días, inconscientemente o conscientemente, cuando estamos conociendo a una nueva persona en la universidad, en el colegio, a una persona que nos está agradando más de la cuenta, hacemos un acto de fe diciendo, me voy a lanzar a conocer esta persona. Y no importa si de pronto en el pasado, conociendo otras personas, nos la jugaron mal, nos hicieron sentir mal, conocer a una persona de pronto fue un poco tormentoso. Nosotros hacemos un acto de fe casi que todos los días y nos lanzamos a conocer nuevas personas. Y uy, qué bueno que de pronto hiciéramos hoy eso con esa persona que tanto nos ama y que, mejor dicho, nos ama de toda la vida. Qué bueno que hagamos este acto de fe conociendo en esta cuaresmentena a Jesús. Sería, no, es que qué poder, la verdad. Es que realmente si uno no conoce a Jesús como cristiano, pues termina colocando la fe en cualquier lado y en esa cancha lo golean. Porque yo, Juan José, le creo a una señora que no conozca a Jesús y que ya diga, pues que ya cree en que le lean las cartas, que le leen el sobaco, digo, el tabaco, pues obvio, claramente es una persona que no conoce de Dios y no sabe el rol que Dios tiene en su vida, por desconocimiento. Nosotros como cristianos tenemos que conocer a Jesús para que no nos traguemos cualquier discurso. Es que a Jesús lo han tildado de socialista, de ultraderecha, de revolucionario. El ELN decía que era guerrillero y un padre hasta se salió para allá. Entonces, si nosotros no conocemos a Jesús, pues llega cualquier persona con este discurso y nosotros nos lo creemos. Pero si nosotros nos damos a la tarea de conocer a Jesús, veremos que por allá nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y vean que todo esto que nos dice son los frutos que da una persona de fe. Ser misericordiosos, luchar por la paz. Por eso nos tenemos que atrever a conocerlo. Es que a este man lo seguían muchas personas. La gente lo recibía de muy buena manera. Y yo digo, bueno, entonces, ¿qué tenía pues este man que todo el mundo le colocaba atención? Algo tenía que tener. Y si no nos atrevemos a conocerlo, no vamos a saber de eso que él tenía, qué nos aporta. Entonces, claro, para poder tener actos de fe en esta cuaresmentena, tenemos que lanzarnos a conocer al Señor. Mejor dicho, planifiquemos una cita con Él en esta cuarentena. Digámosle al Señor, Señor, vea, todos los días a las 3, 15 minuticos, yo me quiero encontrar con usted a la luz de la palabra, en un encuentro de oración, a través de una Eucaristía digital, porque realmente te quiero conocer. Cítelo, porque realmente esto nos sirve. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para tener fe en tiempos de cuaresmentena. Y es que Jesús en el desierto fue tentado, probado y nunca titubeó. ¿Y saben por qué? Porque él conocía el que lo enviaba. Si nosotros nos damos la tarea de conocer al que nos envía, al que nos ama, al que nos acompaña, no titubearemos y nuestra fe en estos tiempos no va a tambalear. Ahí ya se acaban los tips. La tarea, muy importante, y qué bueno que nos cuenten cómo les fue, preguntarle a alguien de su familia, ¿cuál es el acto de fe más grande que ha hecho en su vida? ¿Cuál es el acto de fe más grande que ha hecho en su vida? Y qué bueno que ustedes también la respondan. Por ejemplo, no sé, José Julián hizo un acto de fe muy grande escogiendo lo que iba a estudiar porque estaba entre muchas cosas, pero él se lanzó en eso que era lo que más lo apasionaba. Hizo un acto de fe muy grande. Seguramente sus papás tendrán uno muy especial. Entonces, preguntémosle, y qué bueno que este tema nos lleve a una reflexión familiar y a un encuentro muy cercano con la familia que tenemos acá presente en esta cuaresma. Me imagino que estamos compartiendo con ella. Entonces aquí vamos a darle audio aquí al maestro Andrés, que
Vamos a entonar una canción y cerrar este momento con oración. Después viene el Kahoot para que no se vayan. Yo le voy a proyectar acá el código, la invitación. Ya manejamos esta plataforma, mejor dicho, al derecho y al revés. Entonces les voy a proyectar acá el Kahoot. Ustedes se unen, ojalá desde el celular, para seguirles viendo las caras. Si están en el celular, pues ojalá en el computador entonces, para que sigamos ahí como con el contacto visual. Entonces, les pido a todos que nos coloquemos con una disposición orante. Juanjo, Hola. ¿me escuchas? Sí. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quería saber si puedo hacer un pequeño aporte antes de que hagamos la oración final. Ah, claro, sí, de una. Bueno, precisamente ya que hablamos de la fe, voy a enviarles un testimonio que justamente me mandó una amiga esta semana. Es el testimonio de un arquitecto mexicano que fue secuestrado. Pero me movió absolutamente todo porque ese hombre tuvo mucha fe en un lugar de 1 metro por 3 metros, por 9 meses. Entonces, quiero enviarles eso y ya, y pues, ya eso les quería decir. Y que los quiero mucho a todos, chicos. Me hacía falta estar en reuniones con ustedes. Gracias, Carito. Nosotros también a ti. Si se fijan en el chat, les envié el documento con los tips, con lo que les acabé de contar. Entonces, bueno, ya todos una disposición orante para luego estar en el Kahoot. Ahí sí les voy a activar los micrófonos a todos. Ojalá no se vuelva un despelote, pues. Y les voy a colocar ahí musiquita de fondo también para que eso sea bien parchado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí dejamos a Andrés, que nos va a dirigir la oración y este encuentro con el Señor. Bueno, vamos atravesando el desierto. Hemos visto la disposición para entrar, atravesarlo, para caminar durante. Esperamos que después de todas estas reuniones y este tiempo que nos ha invitado a estar en casa, a tender puentes en la misma familia, a generar de la virtualidad una ventaja para unirnos, para conectarnos, poder atravesar el desierto y abrazar con todas las fuerzas, con todo el amor a nuestro Señor. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se rinda, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se rinda, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos.
Señor, nos abandonamos en tus manos, como acto de fe, como acto de amor. Quiero para que las arrecien, tú las calmes, pero más para seguir caminando este desierto de tu lado. Y como tú, en el mayor acto de misericordia, poder abrazar la cruz y ser compañeros tuyos hasta la resurrección. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño, me tiene en sus manos, en sus manos.